Creo que la mejor manera de delinearlo es si le presta atención a un objeto, si le presta atención a los sujetos y si se vuelve paranoico o no el bebé. ¡Apa! Si se vuelve paranoico, un poquito pesado Un eso. poco pesado así. A ver, acá, ver el compañero, a ver qué va diciendo. Me llamó la atención eso. Como un simple juego, como eran los grabados en el experimento, puede darse uno cuenta desde fuera el estilo y las condiciones de vida de cada bebé en algo tan notorio como centrar su atención en el juego o en los investigadores. Bien, bien. Y esto, digamos, de la simpleza del juego, ¿qué les parece a ustedes? ¿Hace falta establecer un contexto de experimentación muy sofisticado? ¿O en realidad hace falta entender cómo es el neurodesarrollo? ¿Cómo es esto de la constitución subjetiva? Que por supuesto van entramados. ¿Sí? Recuerden siempre, no es subjetividad que no sea en un cuerpo. ¿Sí? Y cómo esto en una actividad tan simple se puede observar. Obviamente esto es un extracto de una investigación mayor, ¿sí? Pero da cuenta suficiente de la implicancia del juego en el desarrollo subjetivo. ¿Por qué les parece que será tan importante pensar en el juego como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo subjetivo? Profe, ¿Sí? pienso que es importante porque en realidad en el juego es donde va desarrollando la psiquis del bebé, su motricidad, perdón. ¿Sí? Eh, Ahí es donde va, digamos, viéndose el crecimiento, las formas, va también creando una subjetividad propia, una identidad. Claro. Pero ¿por qué se le ocurre a los bebés jugar? La mamá se le pone en frente y dice, bueno, a ver, es importante que los niños jueguen, entonces tenés que aprender a jugar. Y chan, acá se da la cuestión. ¿Aparece así? Porque es una Eh, nueva forma de conocer al mundo. Es una forma de conocer al mundo. Bueno, bueno, muy bien. Esto en cuanto al conocimiento y a las posibilidades de aprendizaje es algo que lo vamos a ir trabajando en el día de hoy. También en consonancia del último teórico de la profesora Castro, ¿sí? En donde se hizo especial hincapié en esto del aprender, del conocer. Aprender con H y sin H, ¿sí? Aprender en tanto aprendizaje y en tanto aprehensión de la realidad. El juego es una instancia que permite aprender la realidad, ¿sí? Y aprender sin H con la realidad, con los objetos. A ver, Profe, tipa Malena. para mí como que con el juego también el niño va descubriendo por sí solo. Eso me hace entender como que crea subjetividad, porque nadie le está diciendo nada, explora por sí mismo, descubre solo, y eso para mí constituye un montón. Claro, pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué los niños tienen la capacidad de juego? yo iba a decir, profe, porque se abstraen, representan la realidad y también saben a posicionarse a uno mismo y a un otro dentro de un sistema. Bien, pero ojo, ojo, que el juego que se ve acá está muy Este no en lejos. particular. Yo, Está, ¿cómo? ¿A quién? este juego en particular no, yo estaba pensando como cuando los chicos juegan a la casita. Claro, este Entonces dice, yo soy el papá, vos sos la mamá, estos son los hijos y aprenden a posicionarse en un sistema y en el mundo y a abstraerse. claro. Bien, Alfredo. Este juego, que por supuesto que es juego y es a lo que puede jugar un niñito de esa edad, está muy lejos del como sí.
como si fuera la mamá, como si fuera la maestra, como si fuera una casita, ¿sí? Pero es lo que, digamos, el preludio al juego más sofisticado, que es el del como sí, que ahí hay una capacidad representacional mucho mayor, ¿sí? Ahora, ¿por qué juegan los niños? ¿De dónde sacan esto los bebés del jugar? ¿Qué les parece? Puede ser, profe, porque se va como que desarrollando la atención y o sea, y se pueden enfocar en esa actividad y al tener curiosidad como que se van desarrollando. Bien, en parte también es por eso. ¿Mm? Pero en realidad se han hecho estudios desde las neurociencias y los que escriben, una cosita aparte, un paréntesis, si tuvieran audio, mejor, porque la verdad que me distraigo un poco con esto de tener el chat abierto. Si no hay otra posibilidad, por supuesto lo voy leyendo. Eh, Así como trabajamos cuestiones del orden de lo instintual, pensándolo en términos de aquello que viene preprogramado, de ese equipamiento innato, que va más allá de las necesidades básicas de las que nos habló Freud, comer, beber y copular, esas cosas que tienen que ver con la supervivencia, pudimos ver desde un autor, que ya le nombré, que es Bowlby, que habla de la teoría del apego. El apego como esa tendencia innata, ¿sí?, que implica que nos relacionemos con otros. Bowlby era un psicoanalista británico que trabajó mucho en estas cuestiones, es el creador de la teoría del apego. ¿Ustedes han sentido hablar de este autor en otro contexto, en otro lugar? Yo creería que no. Bien. Entonces, nosotros vamos a pensar o pensamos lo vincular como intrínseco del sujeto en función de la argumentación de la teoría del apego. Y también de otros autores como Stern, como Winnicott. ¿Sí? En realidad, hay toda una corriente del psicoanálisis que trabaja en estas cuestiones de la relación de objeto. Cuando se habla de relación de objeto, el otro es un objeto, el otro de la cultura. Los padres, los cuidadores, los docentes, ¿sí? Entonces, así como se ha descubierto esta tendencia innata a relacionarnos con otros, ¿sí?, también, como les decía, desde las neurociencias, se han descubierto lo que se llaman emociones E, que es un concepto de Pansek, que son las emociones evolutivas. Y hay muchos estudios hechos en donde dicen de que esta intencionalidad de juego es algo innato, que no solamente corresponde al hombre, sino también a algunas especies, como por ejemplo el juego a dar volteretas. Esto lo podemos ver en algunos videos, cuando hablan, por ejemplo, de los monos, ¿sí?, o de las especies que tienen mayor tiempo de dependencia. También se ha descubierto, y que esto lo vamos a charlar en algún otro momento, eh, la cuestión de la amnesia infantil. Ustedes han visto el concepto de amnesia infantil en Freud, ¿sí? Sí, profe. Bueno, ¿qué saben de la amnesia infantil? Y yo les cuento lo que investigó un ya colega en su TIF, al cual tuve el placer de dirigirlo. ¿Qué sería la amnesia infantil? Dicho rápido, sería el olvido de los primeros años de vida. Un poco Ajá, más dentro de la teoría sería más para
poder tapar todos los eventos traumáticos de la niñez. O sea, Como para profe, no angustiar al yo. Ay, mira, Alfredo, la verdad que tirás cada bomba atómica que no sé para dónde barajar primero, pero te agradezco infinitamente. Gracias, profe. ¿Por qué? Porque hablaste de la amnesia infantil en función a tapar traumas. ¡Wow! ¿Qué es un trauma? Una situación desesperante, así como, o que causa angustia también al yo. Bien, 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 Agostina. Ahora, ¿sí? Me pareció que el aroma que tenían estas palabras al decirle a Alfredo tenían que ver con lo patológico. El trauma concebido como un efecto, ¿sí? Como algo que irrumpe en el psiquismo y tiene un efecto patológico. ¿Es así, Alfredo? Sí, profe. Yo lo que me venía, tal vez no debía usar la palabra trauma, lo que me vino a la cabeza era la idea del complejo de Edipo y la caída del complejo de castración. Está perfecto, está bien, pero vamos a trabajar la idea de trauma. Freud, recuerden que habla del trauma del nacimiento. Si yo no me equivoco, en 1920, en el malestar en la cultura, él habla del trauma del nacimiento. Inclusive, los freudianos han trabajado esta cuestión y hoy podemos concluir, y ahora les tiro otra bomba atómica muy fuerte, que el trauma es per se el vivir. Todo es muy traumático, lo cual no significa que sea patológico. Y como dijimos antes, o como se dijo, si del trauma se desprende angustia, ¿sí? Es la misma angustia que nos constituye como sujetos deseantes, con la diferencia entre la experiencia y la vivencia de satisfacción, que nunca coinciden. El bebé cuando llora se comunica. ¿Qué comunica? Un malestar. ¿Bien? Pero hasta que la mamá descubre de dónde viene ese malestar, hay un proceso bastante largo. Que si el bebé tiene hambre, ¿sí? Se calmará cuando come, o si tiene hambre y le duele la panza, se va a calmar cuando la mamá haga algunas maniobras para aliviarle los cólicos, aparte de llenarse la panza. ¿Sí? Entonces, el trauma, siguiendo la idea de Freud, es constitutivo, lo cual no significa que sea patológico. El devenir esperable es traumático. La imposición puberal que tienen los niños, ¿sí? En un periodo de latencia que parece como que no pasa nada, pero en realidad pasan muchísimas cosas, ¿sí? Es traumático. Tiene que tener una cuota de trauma. ¿Se entendió? ¿Se entiende lo que vamos charlando? ¿Qué les parece? A ver qué pueden aportar respecto de estas ideas. profe, ¿Sí? que sí, que yo pienso que es traumático porque se cambian de periodos en el niño. O sea, va pasando de un periodo al otro y también de apegos a desapegos, porque tiene que ir desapegándose de la madre en ciertos sentidos, o quizás del padre, cuando hablamos de los complejos de Edipo, ¿no? Entonces Claro. ahí empieza a causar, como decía la compañera, un poco de angustia también todo eso.
el tener que crecer también causa un poco de angustia, porque son de diferentes etapas. Bien, pero no es tan cronológico, no tiene que ver tanto con lo cronológico, con esto de pasar de una etapa a otro, de un tipo de pensamiento a otro, un tiempo de vincularidad a otro, sino cada experiencia es algo innovador, es un acontecimiento, es algo nuevo, y nunca hay una coincidencia exacta entre lo que se necesita con lo que se recibe. Entonces, esa diferencia tiene carácter traumático, sin por ello ser patológico. Sí se ha comprobado, y eso lo ven en el video, que en el caso de los niños que sí han pasado por privaciones, ¿sí? O han recibido un impacto de alto tenor traumático, como puede ser el desapego, marca alteraciones en el devenir del desarrollo. Entonces, estos niñitos, ¿por qué no jugaban al como si? Y porque no les daba el juego para jugar como si fuera una mamá. Sí, para poder manipular los objetos. Y en algo que tiene que ver con las posibilidades esperables de empresa de un niño, como puede ser la motivación de manipular un objeto, manipularlo de la manera que hacían estos bebés. Fíjense que los que estaban más, entre comillas, equilibrados o más armoniosamente desarrollados, podían acceder inclusive a la pinza superior y podían construir algo con cierto sentido, tal vez un sentido demasiado a la vista de un adulto, de una persona ya constituida, muy simple, ¿sí? Pero podía ser una construcción en esto de apilarlos, en esto de buscar una forma distinta. Ahí ya hay una idea de que el manejo temporoespacial, ¿sí?, era más logrado en los bebés que se suponían que tenían las habilidades que tenían que tener en ese momento del desarrollo. ¿Está? Y fíjense que el video muestra cómo lo vincular y lo afectivo emocional es fundamental en el desarrollo. Ojo con esos padres que ametrallan a sus hijos con un montón de estímulos, porque a lo mejor le dan tantos estímulos que el niño se dispersa y no puede incorporarlos sólidamente. Vieron que hoy hay un merchandising bastante importante en esto de, el gimnasio para los nenes, el juguete que hace tal cosa, o que tiene tales colores, o emite tales sonidos y demás. No digo que esté mal facilitarle este tipo de estímulos o de objetos a los niños. Lo que digo es que si no hay un adulto que juegue con el niño, y el niño no va a saber mucho qué hacer con esto. Si no hay un adulto que no solamente enseñe al niño cómo manipular este objeto, sino que transmita una emocionalidad acorde a lo provechoso, a lo satisfactorio, a lo placentero que es jugar, de mucho no sirve el gimnasio más caro y mejor pensado como estimulador de las funciones de los niños. Sí, profe, en el primer texto que como que hayan vivido hasta la pubertad sin un contacto humano, como que ya no iban a poder desarrollar ya ni el lenguaje ni nada, y aquellos, o sea, como que la importancia, remarcando así la importancia del contacto humano, la importancia así de la crianza de los padres. Bien, claro. Esto
esto está en consonancia de lo que venimos diciendo, porque el aprendizaje siempre es vincular. Es una construcción vincular. ¿Y qué hace posible a que uno pueda aprender? Por un lado, todo lo que traemos, ¿sí?, en nuestra cuestión hereditaria, en esa plataforma, ¿sí?, que nos permite ser quienes somos, y eso forma parte del desarrollo evolutivo, ¿sí? Forma parte de la filogenia. Ahora bien, si esto no tiene su sustento o su continuidad en un entorno facilitador, y ahí estamos fritos, se pierde o no se puede sofisticar. Ahora bien, Agos, esto que vos decías tiene que ver también con un tipo de aprendizaje, conceptos que se traen de la etología, ¿sí?, que es el estudio del comportamiento animal, en donde se ha comprobado con animales que cuando no se producen determinados aprendizajes en un momento particular, que se los denomina periodos sensibles, no se dan más o no se dan de la misma manera. Esto en consonancia a lo que vos decías, Agostina, en función del lenguaje. Ese tipo de aprendizaje que se da en un periodo sensible, es decir, que el niño puede aprender eso, como yo les decía antes, estos bebés no podían jugar a la mamá, podían jugar con algunos objetos muy simples, como pueden ser los cubos, ¿sí? Se llama impronta. Yo creo que les he comentado que cuando recibimos a niños con déficit auditivos, ¿sí?, en la clínica, es muy importante ver qué tipo de déficit tenía, a partir de cuándo, cómo se detecta, cómo se interviene, porque muchas veces hay diagnósticos equivocados y hay niños que son o han sido diagnosticados con autismo cuando en realidad no escuchaban o no escuchaban bien. Y si esto se capta en los primeros años de vida, no es lo mismo que si se capta, por ejemplo, a los 5 o a los 6 años. ¿Por qué? Porque esas cuestiones con las que venimos al mundo, ¿sí?, como para poder aprender, escuchar, a partir de la audición, comprender el lenguaje, relacionarnos con otros, ¿sí?, si no ha sido intervenido por un otro de la cultura, no se produce, ¿sí?, o se produce mal. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Yo recuerdo el caso de una paciente que tuve hace muchos, muchos años, que era una nena que tenía un déficit auditivo. Yo la recibo cuando ella estaba en 4º grado. Entonces, ¿por qué los papás nunca habían asistido a un tratamiento psicológico? Sí tenía un tratamiento fonoaudiológico. Era una nena muy inteligente, que nunca había tenido dificultades en el colegio, y en 4º grado empezó a tener dificultades. Entonces, haciendo una entrevista muy exhaustiva, resulta ser que los padres se dan cuenta de que la nena no escuchaba bien, cuando casi al año se cayó una olla, la tapa de una olla, y la nena permaneció inmutable. La mamá dice, uy, se debe haber asustado, pero la nena estaba jugando en el suelo con unas cosas, y se debe haber asustado. Y la nena no se inmutó. Entonces la madre dice, pero ¿qué pasó acá con el escándalo que hizo esta tapa cuando cayó al piso? Y esta primita ni reaccionó. Entonces, recién ahí la mamá se da cuenta, empiezan con
consultas al pediatra, hasta que llega a la fonoaudióloga y demás, va pasando mucho tiempo entre las obras sociales que autorizan un estudio, otro estudio. Bueno, a esta niña lograron intervenirla quirúrgicamente, no me acuerdo cuál era específicamente lo que tenía, ¿sí? En el receptor auditivo, eh, a los 4 años. Y tenía 4 años y medio exactamente. ¿Qué pasa? Hubieron cuestiones como por ejemplo la incorporación del lenguaje inferior que no lo logró muy bien. Por lo tanto, si viene una nena muy inteligente y tenía mucho apego a lo concreto, le costaban las abstracciones, y en cuarto grado, ¿qué es lo que se da? Las fracciones. Pensar en un cuarto kilo de pan, es una operación muy compleja, ¿sí? Que requiere de abstracción. Siempre tengan en cuenta que cuando los chicos le enseñan fracciones en la escuela, lo hacen con la pizza o con la torta. ¿Por qué? Justamente porque vienen de un pensamiento operacional, ¿sí? Y tienen que hacer todo un trayecto para llegar al pensamiento formal. Esto es piaget puro. ¿Sí? Entonces, tienen que empezar a desprenderse de a poco de esta cuestión, del objeto concreto, para poder tener un nivel representacional, ¿sí? Mucho más sofisticado. Y esta nena, el no poder lograr cosas, cuando era una nena que era estudiosa, era inteligente, era muy trabajadora, en su actividad de niña, no toleraba la frustración de que no le salieran las cosas. Entonces, bueno, ahí es donde se hizo la intervención que tenía que ver con estas cuestiones. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que estamos charlando? A ver, ¿alguien comentó algo? Vamos a ver de qué se trata. Vi un video una vez de una niña en Ucrania que se llamaba Oksana Malaya y debido a que tenía padres alcohólicos y despreocupados a muy temprana edad fue criada por perros salvajes. Hay videos en YouTube de ella adoptando los ladridos de los perros o caminar en 4 patas a los 12 o 13 años. La mujer hoy tiene 37 años, pero si bien hay hábitos humanos que recuperó como caminar, de pie o hablar, dijo una vez que le cuesta habituarse a ser una persona como las demás. Bueno, respecto de esto también están los casos de Kamala y no recuerdo la otra, cómo se llamaba, las líneas Lobos, que después también se decían como que no eran casos reales, pero bueno, estas niñitas no habían tenido contacto ninguno con lo humano. Yo creo que en el caso de Oksana, que no lo conozco directamente, tal vez mientras vivía con sus padres alcohólicos y muy despreocupados, han tenido algún tipo de sostén, por lo cual pudo expresarse de esta manera, que le costaba habituarse al humano. ¿Sí? La digestión también es un fenómeno que es básicamente humano, pero que es mucho más realizable que formar esta idea, ¿no? Esto de que me cuesta habituarme a las cuestiones, al mundo de las personas. Es muy sofisticada esta idea. Pero bueno, puede. Profe, Sí, con lo que usted estaba hablando sobre los chicos con autismo, sí. sabe que yo tengo 2 amigos que tienen autismo Ajá. y a veces es como difícil diferenciar, ¿no? Porque son chicos totalmente normales, o sea, tienen sus, digamos, sus limitaciones, pero
sea, sí, puede que tengan a lo mejor una capacidad de aprendizaje menor, pero la verdad es que yo no la percibo a tal grado. ¿Y qué pensás respecto de eso? ¿Eh? ¿Qué podés pensar respecto de eso que estás contando, que estás compartiendo? Que mm, a veces pienso que se exagera un poco con el tema del autismo, ¿no? Como que es algo muy psicológico o no sé, tal vez esté equivocada, pero Vos tenés muchas sí, cosas muy importantes. No sé por dónde empezar primero, pero bueno, por algún lado hay que empezar. Por un lado, ¿qué es un diagnóstico? ¿Qué utilidad tiene un diagnóstico? Y la validez de un diagnóstico. Por otro, hay que ver qué entiende la comunidad científica por autismo. Y si pensamos que cualquier patología, inclusive el autismo, es una cualidad, una manera de ser en el mundo, ya ahí nos ubicamos en un lugar distinto. Porque no utilizamos el diagnóstico como un rótulo. Eso por un lado, o esas cosas por un lado. Por otro lado, el tema de la nosografía psicológico-psiquiátrica tiene que ver, es como las pinchas, como la ropa, tiene que ver con modas. Entonces, algunas de las veces a personas con tales características se dice que son Asperger, otras de las veces se dice que, alguien dice que pasa, bien. Otra de las veces se dice que son autistas de alto rendimiento, ¿sí? Otra de las veces se lo pone en una bolsa grande que son los trastornos del espectro autista. Con lo cual se evita un distingo entre características comunes, pero por otro lado se está aún mucho más lejos de lo que es una persona, de la subjetividad. Entonces, puede ser que sean personas con autismo, ¿sí? Pero el autismo no es invalidante, es una forma de ser en el mundo. Entonces, a ver, yo les pregunto a ustedes, Sofía González, a ver, estoy nombrando a cualquiera. Decime una cosa, Sofía, vos estudias psicología, bien, te pregunto, ¿cómo te va con las matemáticas o cómo te iba con la matemática? Muy mal. Muy mal. Ajá. Bueno, este grupo tan hermoso y participativo y con participaciones de alto vuelo a mi gusto. Levante la mano o diga quién le iba bien con la matemática. ¿Qué la pucha nadie? Me siento sapo de otro pozo, pero a mí me iba bien en A matemáticas. mí también me va bien, no a quería mí decir también. nada. No me gustaba, pero me iba Perdón, bien. creo que... Alfredo, A mí también. ¿quién Sí, más? profe. Alfredo, A mí también me iba bien. Karen, bien. ¿Quién más? A mí me iba bien, pero yo iba a un colegio donde no se daba ninguna materia pedagógica ni nada, era todo contabilidad. Bueno, Elizabeth, ¿quién más? Bueno, Yo no entendía, pero nunca me gustó. Esa es la bien, realidad. como dicen A mí que también me iba bien. ¿a quién iba bien? A Rocío. Bien, escuchen, 4, ponele 4. 4 en 45 personas. No me hagan sacar el promedio porque si yo estoy acá era porque con la matemática no me iba muy bien o no me interesaba que me fuera muy bien, como dice Anabel, porque la verdad que no me gustaba. Entonces, a ver qué pasa. ¿Nosotros somos el grupo de los burritos de la matemática? No.
nada que ver. Entonces, no es porque nosotros estamos acá por defecto. Estamos acá porque nos interesaron otras cosas a la hora de tener la oportunidad de conocer distintas ciencias. A lo mejor tuvimos más estímulo en cuanto a que se nos presentaron más posibilidades de hacer matemática que de hacer ciencias humanísticas. Ponele. Pero bueno, a ver, qué sé yo. Yo soy perito mercantil porque no había otra cosa que no sea ser perito mercantil donde yo vivía. Y acá estamos. Entonces, a ver, pasé esa instancia, pero no es la que más me gusta. Y me dediqué a esto. Entonces, ojo con esta cuestión de los déficits. Porque si nosotros nos ponemos que somos los psicólogos, los que aspiramos a ser psicólogos, porque somos los burritos de matemática, estamos al horno. ¿No es eso así? Nos gustará más esto. Nos llevará más tiempo aprender algo, un conocimiento de matemáticas. Pues no puede ser, porque no hemos tenido suficiente estímulo, porque a lo mejor no fuimos al colegio más adecuado en este tipo de conocimiento, porque a lo mejor no hemos estado demasiado motivados para esto. Pasa por un montón de cosas. Pero de que eso represente un rótulo, para mí no es así. Salvo que sea un caso donde hay varios aspectos de la psicofisiología comprometidos, ¿sí? Que esto puede pasar, las personas tienen inclinaciones por distintos tipos de funcionamiento. Entonces, ojo con esto de los diagnósticos. Si los diagnósticos son etiquetas, no sirven para absolutamente nada. Si los diagnósticos implican un panorama diagnóstico, a mí me gusta hablar de panorama diagnóstico, es un punto de partida, orientador, ¿sí? Que es una directriz que nos marca un camino, así, bueno, estamos parados acá, hay que hacer tal cosa para que esto, que está un poquito desfasado, o muy desfasado, o medio chingueado, lo acomodemos. Entonces ahí sí tiene valor. Porque créanme que yo me he encontrado con personas en el consultorio que cuando a lo mejor eran niños, ¿sí? Eran muy compatibles a un diagnóstico de autismo, y de hecho lo han tenido, o más bien de un Asperger, que era lo que estaba de moda en ese momento, ¿sí? O autismo de alto rendimiento, como se lo manifestó en algún otro momento, y que hoy, que son personas casi adultas, uno hace una nueva evaluación y no entra en la nosografía de lo que dice que es autismo o que es Asperger, porque se ha trabajado bien, porque era una cuestión que se podía resolver. Entonces, también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cómo el desarrollo pensado en función de devenir está abierto a múltiples posibilidades. ¿En pos de qué? De construir la identidad, de conservar la autonomía. Hay gente que se las arregla con todo tipo de conocimientos, sin embargo no es un sujeto autónomo. Viven hasta los 35 años, 40 con los padres. Entonces, bueno, está bien, tiene título universitario, bárbaro. Ahora, ¿qué pasa con esos padres que no le hablan a los pibes? Y siguen siendo pibes aunque tengan 35 o 40 años. Créanme que hay muchos, ¿eh? Hay muchas personas que viven así. ¿Mm? Entonces, bueno, es muy complejo, todo es muy complejo, por eso vemos toda la parte de la unidad 1 que habla de epistemología, que incorpora yo estoy satisfecha como lo hemos ido trabajando, porque son conceptos que van a trabajar siempre, y son conceptos que van a tener que dar cuenta a la hora de rendir el examen. Entonces, ojo con las frases hechas, porque si no pueden pensar o no pueden poner, digamos, en un ejemplo práctico, ¿qué es esto de que los pares dicotómicos no son opuestos en el pensamiento complejo?
Y ahí estamos mal. Repiten una frase hecha, que puede sonar bonito, pero si no tiene aplicación en la vida diaria, vamos mal. ¿Mm? Entonces, retomando un poco la cuestión del video que han visto como disparador, ahí podemos rescatar la importancia del vínculo en la constitución subjetiva. ¿Sí? Que no es ni más ni menos que lo que decía Spitz, René Spitz. Lo tienen Spitz, ¿no? Lo han visto, lo han leído. En el caso del hospitalismo, en estos niños que no tenían toda la cuestión afectiva y desarrollaban actitudes como la de los niños que hemos visto en el video. René Spitz habla de muchas cosas, pero entre ellas de organizadores psíquicos. Esto ustedes lo van a ver en el taller del bebé. Profe, ¿Sí? perdón, ¿cómo es el nombre del autor? ¿Lo puede repetir? Spitz, René Spitz, S-P-I-Z, y tiene una T, T-Z. Los primeros años de vida. A ver aquí, acá está. S-P-I-T-Z. Genial, gracias. Es un clásico. Aquí estoy frente a mi biblioteca. ¿Lo ven? Esta es una edición de Google. Bien. Entonces, vamos a ir pensando esto que vimos en el video, como tantas otras cosas, en función de algunos comportamientos que traemos en nuestro bagaje filogenético, y vamos a ver la cuestión del importancia del vínculo en la creación del aprendizaje. ¿Por qué tres ponen los cubos? Tienen los cubos. Sabemos que hay yo inducción en mirar lo que tenés que hacer, pero ya supuestamente ponerlo con otros nenes, y tenés que agarrar, y de arriba. Pero no quiero agarrar la bola arriba, agarrar los cubos de arriba. En ese equipamiento innato, ¿sí?, están las bases, por cual entonces debemos aprender a incorporar, a poner los ojos de la vida. ¿Y esto por qué? Un bebé, ¿qué nos sabe ustedes? Un bebé cuando viene al mundo, ¿puede agarrar, puede pasarle? No se le agarre que a veces como que le choca o le manipula o a medida que capaz que una otra parte del cuerpo de la madre, que puede ser la oreja o no sé, el brazo. Bien. O sea, Pensemos Sí, en porque el también cuando Agarrar el dedo. que nació. Sí. ¿Qué decía Agostina? Ah, que puede agarrar el dedo ya. Cuando vos le pones el dedo al bebé, el bebé te agarra el dedo. Y ese bebé que pensó, ay, mira, acá viene Agostina, qué amorosa que es, me voy a agarrar de ella para que me haga jugar. No, es innato. Un reflejo. Es innato, María Eva, es un reflejo. ¿A qué sería un reflejo? no Como tiene que una ver con... respuesta involuntaria, o sea, porque Claro, te tocan algo, vos respondés, no sé, tu cuerpo. involuntario, Como una innato. acción voluntaria innata. Es decir, en ese equipamiento innato, tenemos como unos, por ejemplo, los reflejos. Los reflejos incondicionados. ¿Por qué se llaman incondicionados? Son automáticos, son respuestas automáticas. ¿Y saben lo que es? Los tan chiquititos, los pueden agarrar, por ejemplo, dedo, o algo así, no, y le empiezan a agarrar como agarrar los pies, y después quiere agarrar la misma encerrada con verde, y yo con el pelo. ¿Por qué sucede eso?
su versión, se agarra sobre su propio peso y lo puede controlar. Pero bueno, lo digo yo, porque se agarra, poner a la misma. Y el uso de pensar los mismos comentarios de nuestra base en marketing. Porque simplemente con los modos. Bien, pues ahora no es lógico, hay una cosa. Se conoce que a las monas, los periódicos, se agarran, ¿sí? De mamá, y se separan a su pelaje y el piel, y toman la teta. Se comienza a la supervivencia. Que depende también. Entonces, a eso es la vida que tiene que aclarar. ¿Sí? Entonces, tenemos en toda esa plataforma, ¿sí? De reflejos y condicionados. Ustedes ya van a ver, con el trabajo del bebé y en la medida en que vaya leyendo el material, de que los reflejos incondicionados, hay algunos que perduran durante toda la vida, como por ejemplo el respirar, o el reflejo de decir, ¿sí? Nosotros respiramos pensando con la vida, ¿sí? Y hay otros que se van modificando con el tiempo, que parecería ser que se pierden, pero en realidad no se pierden, sino se inhiben. Pregunta de examen, acuérdense de esto, piensen que pensando es de la mejor manera en que se aprende y quedan los aprendizajes. Entonces, el bebé, o estos bebés, todos estos niñitos del video, vinieron con el reflejo de prensión palmar, que es esto del agarrar. Pero este reflejo tiene un tiempo en el mundo exterior, con lo cual después debe inhibirse. ¿Por qué debe inhibirse? Porque está la chance que con la contingencia en la relación con el entorno, ¿sí? El niño pueda tramitarlo en un reflejo condicionado. Ahí es donde hay aprendizaje. Entonces, el bebé ya viene con esta cuestión, para poder aprender a soltarlo